Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en una aventura, una búsqueda, una exploración que me tiene absolutamente intrigado. Vamos a hablar de algo que he estado investigando durante semanas, algo que involucra una casa rosa, un instrumento musical bastante peculiar y, bueno, un misterio que necesita ser resuelto. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿de qué demonios está hablando? Pero confíen en mí, esto se pone bueno. Antes de que empecemos, me gustaría pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Significa mucho para mí tener su apoyo y me motiva a seguir creando contenido que espero que disfruten. Además, si al final del vídeo les gusta lo que ven, déjenme un me gusta. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Todo comenzó cuando un amigo me comentó sobre una leyenda urbana que circulaba en su pueblo. Decía que en una vieja casa rosa, abandonada desde hace años, se escondía una tuba. Una tuba, sí, ese instrumento gigante y brillante que parece un caracol musical. Al principio pensé que era una tontería, una simple historia para asustar a los niños. Pero cuanto más lo pensaba, más curiosidad sentía. ¿Por qué una tuba? ¿Por qué en una casa rosa abandonada? ¿Y por qué nadie se ha atrevido a entrar a buscarla? Así que decidí investigar. Empecé buscando información en Internet, buscando cualquier referencia a la casa rosa y a la tuba. Encontré algunos foros locales donde la gente mencionaba la leyenda, pero nada concreto, solo rumores y especulaciones. Decidí entonces ponerme en contacto con algunos historiadores locales y con la biblioteca del pueblo. Fue aquí donde las cosas empezaron a ponerse interesantes. Uno de los historiadores me contó que la Casa Rosa había pertenecido a una familia adinerada a principios del siglo XX. El patriarca de la familia, un hombre llamado Don Ricardo, era un músico apasionado. Se dice que tocaba la tuba de una manera tan conmovedora que podía hacer llorar a las piedras. Pero un día Don Ricardo desapareció sin dejar rastro. La casa fue abandonada y la leyenda de la tuba comenzó. La información de la biblioteca también resultó ser valiosa. Encontré un recorte de periódico de la época que hablaba de la desaparición de Don Ricardo. El artículo mencionaba que Don Ricardo tenía una tuba muy valiosa, una tuba hecha a medida con incrustaciones de plata. La policía investigó el caso, pero nunca encontró ni a Don Ricardo ni a su tuba. El caso quedó sin resolver y la Casa Rosa cayó en el olvido. Ahora, armados con esta información, sentí que tenía que ir a ver la Casa Rosa con mis propios ojos. Así que empaqué mi equipo de grabación, contacté a mi amigo Juan, que siempre está dispuesto a acompañarme en mis locuras, y nos dirigimos al pueblo donde se encontraba la casa. El viaje fue largo y lleno de anticipación. Juan, al principio escéptico, comenzó a emocionarse cuando le conté la historia de Don Ricardo y la tuba perdida. Finalmente llegamos al pueblo. Preguntamos a algunos lugareños por la Casa Rosa y nos dieron indicaciones. Nos advirtieron que la casa estaba en muy mal estado y que era peligroso entrar. Pero obviamente eso solo nos motivó aún más. Cuando llegamos a la casa, nos quedamos sin aliento. Era aún más imponente de lo que imaginábamos. La pintura rosa estaba descolorida y descascarada, las ventanas estaban tapiadas y la vegetación había reclamado gran parte de la propiedad. Se sentía una energía extraña, una mezcla de tristeza y misterio. Nos acercamos con cautela. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero pudimos encontrar una ventana trasera que estaba entreabierta. Con mucho cuidado, entramos a la casa. El interior era aún peor que el exterior. El polvo cubría todo, el olor a humedad era fuerte y las telarañas colgaban por todas partes. Parecía que nadie había entrado aquí en décadas. Comenzamos a explorar la casa, habitación por habitación. Cada habitación era un testimonio de la grandeza que había tenido la casa en su día. Vimos muebles antiguos cubiertos de sábanas, retratos de familia empolvados y libros apilados en estanterías. Encontramos el salón de música, donde seguramente Don Ricardo había tocado su tuba. Podíamos imaginarlo allí con su instrumento, llenando la casa con su música.
Buscamos por todas partes, revisando armarios, cajones y áticos. No encontramos la tuba. La casa era grande y laberíntica, y cada habitación parecía esconder secretos. Estábamos a punto de darnos por vencidos cuando Juan gritó desde el sótano. Bajé corriendo al sótano y lo encontré parado frente a una pared que parecía haber sido construida recientemente. La pared era de ladrillo y no encajaba con el resto de la construcción del sótano. Nos miramos el uno al otro con una mezcla de excitación y nerviosismo. ¿Podría ser este el lugar donde estaba escondida la tuba? Conseguimos un martillo y un cincel y comenzamos a derribar la pared. Los ladrillos cedieron fácilmente y pronto abrimos un agujero lo suficientemente grande como para entrar. Detrás de la pared encontramos una pequeña habitación secreta. Y allí, en el centro de la habitación, sobre un pedestal, estaba la tuba. Era hermosa. Era aún más impresionante de lo que habíamos imaginado. La tuba estaba hecha de latón brillante y tenía incrustaciones de plata por todas partes. Parecía estar en perfecto estado, como si hubiera sido pulida recientemente. Era la tuba de don Ricardo, la tuba que había desaparecido hace tantos años. Nos quedamos allí en silencio, admirando la tuba. Era como si estuviéramos frente a una reliquia, un símbolo de una época pasada. Tomé la tuba en mis manos. Era pesada y se sentía sólida. La soplé suavemente y produjo un sonido profundo y resonante. Era un sonido mágico, un sonido que parecía venir del más allá. Habíamos encontrado la tuba. Habíamos resuelto el misterio de la Casa Rosa. Pero aún quedaba una pregunta por responder: ¿por qué don Ricardo había escondido la tuba en esta habitación secreta? ¿Y por qué desapareció? Buscamos en la habitación secreta pistas que pudieran ayudarnos a resolver el misterio. Encontramos una caja de madera que contenía cartas y fotografías. Las cartas eran de don Ricardo a su esposa, y las fotografías eran de la familia. Las cartas revelaban que don Ricardo estaba teniendo problemas económicos. Había perdido mucho dinero en el juego y estaba endeudado con gente peligrosa. Una de las cartas decía que don Ricardo tenía miedo de que le robaran la tuba, que era su posesión más valiosa. Por eso la había escondido en la habitación secreta. Otra carta insinuaba que don Ricardo tenía planes de huir del pueblo para escapar de sus deudas. Ahora todo tenía sentido. Don Ricardo había escondido la tuba para protegerla de sus acreedores y luego había huido del pueblo para escapar de sus deudas. Nunca regresó y la casa fue abandonada. Con la tuba en nuestro poder y el misterio resuelto, decidimos abandonar la Casa Rosa. Nos llevamos la tuba con nosotros con la intención de donarla a un museo local. Sentimos que era lo correcto, que la tuba merecía ser exhibida para que todos pudieran admirarla. Esta aventura en la Casa Rosa fue una experiencia inolvidable. Aprendimos mucho sobre la historia del pueblo, sobre la vida de don Ricardo y sobre el poder de la música. También aprendimos que a veces, los mayores misterios se esconden en los lugares más inesperados. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté grabándolo. Fue una aventura increíble y estoy muy contento de haberla compartido con ustedes. En resumen, hoy exploramos una casa rosa abandonada, descubrimos una tuba escondida y resolvimos el misterio de la desaparición de don Ricardo. Fue una búsqueda llena de emociones, sorpresas y revelaciones. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Me ayuda muchísimo. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. ¿Creen en las leyendas urbanas? ¿Alguna vez han tenido una experiencia similar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy seguro de que les van a encantar. Así que no se lo pierdan. Denle me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? En el vídeo cortamos justo después de encontrar la tuba y suponer el destino de don Ricardo, basándonos en las cartas. Pero como buen investigador, me negaba a dejar cabos sueltos.
La tuba era increíble, sí, pero ¿qué pasó realmente con don Ricardo? ¿Vivió una vida tranquila, escondido bajo otro nombre? ¿O su destino fue más trágico de lo que imaginamos? La donación de la tuba al museo local fue el siguiente paso lógico, pero antes de hacerlo, necesitaba estar seguro. Contacté a un luthier especializado en instrumentos de viento, un viejo amigo llamado Mateo, para que examinara la tuba a fondo. Quería saber si podía datar el instrumento con precisión, y lo más importante, si encontraba alguna marca o detalle oculto que pudiera darnos más pistas sobre su dueño. Mateo aceptó encantado. Era un apasionado de la música y de la historia, y la tuba, con su patina de misterio, lo fascinó desde el primer momento. Pasó días enteros examinando el instrumento con lupa, limpiando cuidadosamente el latón y estudiando las incrustaciones de plata. «Esta tuba es una joya, amigo», me dijo Mateo por teléfono unos días después. «El trabajo artesanal es excepcional. Está claro que fue hecha a medida por un luthier de primera categoría. La plata es de alta pureza y el latón es de una aleación muy específica. Puedo datarla aproximadamente entre 1915 y 1925. Y tengo algo más». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué encontraste?» Dentro de la boquilla, casi imperceptible a simple vista, había un pequeño rollo de papel pergamino. Estaba muy deteriorado por la humedad, pero logré desenrollarlo con mucho cuidado. Mateo leyó con voz temblorosa. Era un mensaje escrito a mano, con una caligrafía elegante y florida. Decía: «Para mi amada Sofía. Si alguna vez encuentras esto, sabrás que siempre te amaré. El secreto está en la partitura del vals La Golondrina. El vals La Golondrina. Era una melodía popular de la época, una canción de despedida, de nostalgia. ¿Qué secreto podría esconder la partitura?» Me puse manos a la obra inmediatamente. Busqué la partitura de La Golondrina en la biblioteca y en Internet. Encontré varias versiones, algunas más elaboradas que otras. Le envié todas las partituras a Mateo, esperando que él pudiera encontrar la clave. Mientras Mateo descifraba el mensaje oculto en la música, decidí volver al pueblo de la Casa Rosa. Necesitaba hablar con más gente, profundizar en la historia de don Ricardo y su familia. Me alojé en una pequeña pensión regentada por una anciana llamada doña Elena, que decía recordar historias de la Casa Rosa que le contaba su abuela. La familia de don Ricardo era muy respetada aquí, me contó doña Elena mientras tomábamos un café en el patio de la pensión. Eran gente amable y generosa. Don Ricardo era un hombre bueno, aunque dicen que tenía un lado oscuro. Le gustaba jugar a las cartas y a veces perdía más de lo que podía permitirse. Doña Elena me contó que Sofía, la esposa de don Ricardo, era una mujer hermosa y talentosa. Era pianista y acompañaba a don Ricardo en sus conciertos. Eran una pareja muy unida, aunque algunos murmuraban que su matrimonio no era del todo feliz. Después de la desaparición de don Ricardo, doña Sofía se marchó del pueblo, continuó doña Elena. Nunca más se supo de ella. La casa quedó abandonada y la leyenda de la tuba empezó a crecer. Sentí un escalofrío al oír esas palabras. La historia de don Ricardo y Sofía era cada vez más trágica. Necesitaba saber qué había pasado con ella. ¿Había muerto de pena después de la desaparición de su esposo? ¿O había logrado rehacer su vida en otro lugar? De vuelta en el laboratorio de Mateo, las noticias eran prometedoras. «Creo que lo he encontrado», me dijo Mateo con entusiasmo. En la partitura de La Golondrina, en la versión original, hay unas notas que están marcadas con una ligera diferencia de tamaño. Si las unes, forman un código. Mateo me envió el código descifrado. Era una serie de coordenadas geográficas. ¿Coordenadas? ¿A dónde llevaban? Introduje las coordenadas en Google Maps. El punto marcaba una pequeña isla en el Caribe. ¿Una isla? ¿Qué podía estar escondido en una isla remota? La emoción me invadió. Tenía que ir a esa isla. Tenía que descubrir qué secreto escondía don Ricardo. Planeé el viaje lo más rápido que pude. Contacté a Juan, que obviamente no se podía perder esta aventura. Empaquetamos nuestras mochilas, cargamos el equipo de grabación y nos subimos a un avión con destino al Caribe. La isla era un paraíso tropical, con playas de arena blanca, palmeras y aguas turquesas.
Alquilamos una pequeña embarcación y nos dirigimos al punto exacto indicado por las coordenadas. Después de una larga búsqueda, encontramos una pequeña cala escondida entre las rocas. Allí, semioculta por la vegetación, había una pequeña tumba de piedra. Nos acercamos con cautela. En la lápida, grabada con letras desgastadas por el tiempo, leímos: Sofía Elena Vargas. 1895 a 1935. Sofía. Habíamos encontrado la tumba de Sofía. Había muerto en la isla, lejos de su hogar, lejos de don Ricardo. En ese momento entendí todo. Don Ricardo no había huido del pueblo para escapar de sus deudas. Había huido para proteger a Sofía. Probablemente había estado metido en problemas mucho más graves de lo que las cartas revelaban. Tal vez había sido amenazado, tal vez había tenido que elegir entre su vida y la de su esposa. Había escondido la tumba, no solo por su valor económico, sino también porque contenía el mensaje para Sofía, las coordenadas del lugar donde la había llevado a salvo. Don Ricardo había preferido desaparecer, dejar que todos lo creyeran un cobarde, un jugador, un deudor, antes que poner en peligro a la mujer que amaba. Había sacrificado su reputación, su hogar, su vida entera por ella. La historia de don Ricardo y Sofía era una historia de amor, de sacrificio, de redención. Una historia que merecía ser contada. Al regresar al pueblo compartí mis descubrimientos con doña Elena y con los historiadores locales. La leyenda de la Casa Rosa se transformó. Dejó de ser una historia de misterio y se convirtió en una historia de amor eterno. La tumba de don Ricardo fue donada al museo, donde ahora se exhibe con una placa que cuenta la verdadera historia de su dueño, de su amor por Sofía y de su sacrificio por protegerla. Y yo aprendí que a veces la verdad se esconde detrás de las leyendas, esperando a ser descubierta. Y que las historias más increíbles son las que nacen del amor y del sacrificio. Así que la próxima vez que escuchen una leyenda urbana, no la descarten como una simple tontería. Tal vez detrás de esa historia se esconde un secreto, un misterio, una verdad esperando a ser revelada. Y quién sabe, tal vez la próxima aventura esté a la vuelta de la esquina. Y como siempre, amigos, gracias por acompañarme en esta búsqueda. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.